Unidos. Y hablando justamente de Estados Unidos, Donald Trump, el expresidente de ese país, atacó en redes sociales al fiscal especial Jack Smith, encargado de la investigación por los papeles clasificados que se hallaron, que el FBI encontró en su mansión en Mar-a-Lago. El exmandatario escribió: su mujer odia a Trump igual que él odia a Trump, y acompañó este mensaje con una foto del fiscal. Trump enfrenta 37 cargos por la presunta comisión de 7 delitos penales por su manejo de documentos clasificados. Y justamente para hablarnos de este asunto, me da mucho gusto saludar esta mañana a Ariel Mostazos, corresponsal de N+ allá en Washington. Mi querido Ariel, 7 cargos de carácter penal. ¿Es el primer presidente estadounidense en enfrentar cargos penales? Sí, bueno, ya se había convertido, ¿cómo estás, Andrea, y el auditorio? Ya se había convertido en ser en el primer presidente en enfrentar cargos penales desde marzo, claro, porque los cargos que le imputaron en Nueva York por el delito, relacionados con el delito de fraude de negocios, pues son penales, y también lo pueden llevar a la cárcel. Claro. Lo que pasa es que en esa ocasión, digamos, el juicio que va a llevarse a cabo, no sabemos todavía cuándo, allá en Nueva York, y las imputaciones en Nueva York son del fuero común, como se conoce en México, son a nivel local, por decirlo así. Y estos son federales. En esta ocasión, otra vez se convirtió en el primer expresidente en recibir cargos penales, pero ahora de nivel federal. Es simplemente una categorización, pero evidentemente sí tienen más importancia los cargos federales que los cargos locales, y sobre todo en este caso porque no solamente se llevó documentos de inteligencia clasificados y los tenía ahí, sino que son documentos que además contienen información de inteligencia relacionada con la defensa nacional de Estados Unidos. Se conoce como el diario, y son parte de un acto contra el espionaje que está previsto en la ley. Entonces eso todavía lo agrava más. Y luego ayer la cadena CNN informó en la mañana, dio a conocer algo que ellos consiguieron, que es una transcripción de una grabación con la que ya cuenta, por supuesto, el Departamento de Justicia, y es parte del expediente contra Donald Trump, en la que Donald Trump acepta 2 cosas muy importantes. Primero, que tiene información clasificada y que no desclasificó esa información cuando era presidente. Como él decía, siempre ha alegado, no, la información yo tengo ya no está clasificada. Cuando yo era presidente la desclasifiqué. No es cierto, de su propia voz. Ya estamos escuchando y podemos leer esta transcripción en donde él está aceptando eso. Y por otro lado, está aceptando que es información militar. Imagínate. Híjole. Entonces de eso es de lo que nos enteramos. Imagínate lo que tendrán que no nos hemos enterado. Pero entonces ya por ahí se está cerrando el cerco hacia Donald Trump, y se está viendo, pareciera, está llegando a un punto en donde ya no va a poder negarlo porque ya hay grabaciones. Ahora, si quieres, permíteme nada más hacer un recuento de cuáles son los cargos, porque son efectivamente 7 cargos, 7 delitos, pero aquí en inglés hay también, además de los delitos, se habla de 37 counts. Estos counts se podrían traducir al español como actos, o sea, o comisiones, es decir, que cometió los 7 delitos, algunos de esos 7 delitos, de hecho uno solo, varias veces, y en total hay 37 actos que involucran esos delitos. Entonces, mira, hay un delito que cometió, o lo acusan de cometer, presuntamente cometió 31 veces, que es el delito de retención intencional de información de defensa nacional, que es lo que te decía, de acuerdo con la ley de espionaje. Ajá. Y una vez cada uno de los, ese es el cargo, y luego una vez cada uno de los 6 cargos restantes, que son conspiración para obstruir la justicia, retener un documento de registro, ocultar corruptamente un documento de registro, ocultar documentos en una investigación federal, el esquema de ocultamiento y finalmente declaraciones de representaciones falsas. Esa es la retaíla de cargos que le impusieron a Donald Trump y que ayer habló la Fiscalía para dar a conocer esto. El próximo martes a las 3 de la tarde locales, 1 de la tarde en México, Donald Trump se va a presentar
en la Corte del Distrito Sur de Florida, en donde la Fiscalía le va a imputar estos cargos formalmente y lo va a arrestar. No sabemos si en esta ocasión se vayan a poner esposas o no. En Nueva York tuvieron una diferencia porque eres presidente y no se las pusieron. Y luego lo van a llevar de inmediato ante la jueza. Esta jueza fue nominada durante su gestión como presidente y ha mostrado allí un par de cosas, pues que no es una jueza, aquí los jueces también tienen, de acuerdo a sus decisiones, alguna categorización de corte liberal, de corte conservador. La jueza es de corte conservadora. Entonces, eso, pues entre comillas, le conviene a Trump, pero bueno, los cargos pues son muy significativos y esta jueza va a ser llevada de la jueza quien va a decidir su situación. Pero así están las cosas. Ariel, y en cualquier caso, es un asunto que podría derivar en el presidente, en un presidente estadounidense encarcelado, cosa que, bueno, por supuesto no tendría ningún precedente. Y no sé qué tanto aquí en México, que bueno, ni el ladrón ni el secuestrador termina en cárcel, pensar en un presidente encarcelado es una cosa inconcebible. Sin embargo, en Estados Unidos el sistema de justicia funciona diferente. De ninguna manera estoy diciendo que sea perfecto, pero digamos que funciona un poquito más que el nuestro y es una situación que podría suceder, pero no sé qué tanto también hay una influencia de corte político y de ser el hombre que es y hasta dónde también tiene que ver si lo usarán o no de ejemplo. Pues mira, esto es muy interesante. Para empezar, hay que decir que si lo encontraran culpable de estos cargos, solamente de los que le imputan esta vez, no de los de Nueva York se suma, pero solamente de los cargos que le imputan esta vez, de los 7 delitos con 37 actos, pues enfrenta 400 años. Sí, imagínate. Imagínate, o sea, ya lo de Nueva York ya es lo de menos, pero entonces esto que traías a la mesa, que es muy interesante, pues es un debate que es continuo en distintos medios de comunicación, porque por un lado hay quien dice, mira la justicia estadounidense cómo funciona muy bien y son capaces de acusar a un expresidente. Pero también hay otros que dicen, no, esto es político, claro. El presidente Biden está utilizando la justicia políticamente, y ahí está el debate de siempre, como todo, como otras muchas cosas, pues lo hacen políticos, lo politizan, y entonces ahí también están divididos entre los pro-Trump o pro-republicanos y los pro-demócratas o pro-Biden en este caso. Pero hay una cosa que es cierta. Estos cargos, hasta ahora, no sé, hay que ver las encuestas en los próximos días, pero hasta ahora el hecho de que estén investigando a Donald Trump y lo hayan acusado en Nueva York, incluso ahora, el jueves en la noche que supimos de estos cargos, pues le han servido a Donald Trump para victimizarse y para poder potenciar, fortalecer su precandidatura a la presidencia, pero del Partido Republicano. Es decir, que funcionan, hasta el momento le han funcionado para obtener la candidatura del Partido Republicano. Pero será muy interesante ver, yo creo que no le va a funcionar para obtener la presidencia necesariamente, porque ahí los fieles de la balanza pues son el gran segmento de electores independientes. Pero y además... Dime. Hay una relación muy estrecha entre los conservadores y su sistema de defensa y su ejército y sus secretos nacionales. Digamos que la ofensa, ahora sí que es redundante lo que voy a decir, pero funciona, ofende a los conservadores, ¿no? Agrede a los conservadores, tal vez incluso más que a los liberales. Pues es que eso también es interesante, porque agrede a los conservadores de manera muy importante, pero agrede a los conservadores de cepa, a los conservadores que tienen el perfil que siempre hemos conocido. Pero acuérdate que hoy el Partido Republicano está literalmente tomado, en su mayoría, por los pseudo-conservadores que son magas, que son, digamos, apoyan a Donald Trump. Entonces, ahí muchas veces, en algunas de las cosas que ellos apoyan, pues no tienen la misma lógica que como conservador los conservadores de antes. Claro. Entonces, aquí también hay ese factor. Pero ya durante la campaña presidencial, ya cuando estén definidos los dos candidatos, del Partido Demócrata y Republicano, o formalizados, porque pues en este momento, digo,
La verdad es que Donald Trump va muy a la cabeza en la carrera republicana, y Joe Biden ya tiene allí, ya anunció oficialmente que él se quiere reelegir, entonces es muy difícil competir contra un presidente que está en la silla. Pero claro. bueno, una vez que se formalicen las cosas, si es que esto no afecta a Trump para llegar a la candidatura, pues entonces muy probablemente ahí la lógica será distinta, por lo que te decían los independientes, porque los independientes no van a decir, ay, pobrecito, es una víctima. Algunos lo dirán, pero otros también van a decir, no, este señor no se puede votar por él porque tiene investigaciones y hay grabaciones, y en fin, entonces ahí vamos a ver. Yo creo que esto le puede terminar afectando cuando ya sea candidato del Partido Republicano, si es que lo es. Si es que lo es. Pero sí hay que decir y recordar rápidamente que la ley en Estados Unidos no le impide a Donald Trump, ni siquiera, o sea, no estando acusado, tampoco es importante, o legalmente hablando, no tiene repercusiones, incluso fuera declarado culpable o incluso estuviera en la cárcel. Técnicamente la ley, la pura ley, sin hablar de la cuestión de opinión pública y de la política, la pura ley no le impide a Donald Trump lanzar su candidatura, ser electo presidente y eventualmente hasta tomar posesión, incluso en la cárcel. Nunca ha sucedido que un presidente tome posesión en la cárcel, pero sí ha sucedido que un candidato lance su candidatura presidencial desde la cárcel. Perdió, pero sí ha sucedido, fue hace un siglo, más o menos, si mal no recuerdo, y perdió, pero sí ha sucedido. Entonces, bueno, esa es la ley en Estados Unidos, salvo que hubiera algún delito que está previsto en la ley, como el delito de sedición, y por ese sí no le permiten ni competir, ya mucho menos, obviamente no tendría caso competir porque no le permiten ser presidente. Y, ojo, uno de los posibles delitos que le imputarían a Donald Trump, si es que lo acusan también por esa investigación, la investigación del 6 de enero, la insurrección del 6 de enero y su rol en ella, podría hacer sedición. Y ahí sí la cosa cambia. Ahí sí se acaba el juego. Oye, pues desde candidato, desde siempre yo creo que Donald Trump ha sido un hombre que sin precedentes suceden cosas a su alrededor. Así que se vienen tiempos interesantes, mi querido Ariel, y estaremos de tu mano siguiéndolos. Te agradezco mucho el reporte, que estés bien, que tengas una bonita tarde. Era y siempre ha sido tu presidente, ¿te acuerdas? No, es tu presidente. Un abrazo a ti y a la auditoría. Nos vemos, que estés bien.